Hola gente, ¿cómo están? Ahora vamos a ver un cronograma de pagos, pero en este caso el cronograma de pagos que vamos a aprender a elaborar es el cronograma de pagos del método alemán o amortizaciones constantes. Todo esto lo vamos a ver en Aulas Financieras, tu canal. A ver, acá tengo un ejemplo y tengo un cuadro que he desarrollado. Bueno, la modalidad en la que vamos a trabajar este cuadro del método alemán es la modalidad vencida. A ver, ¿qué nos dice el ejemplo? Nos dice que se toma un préstamo de 50.000 a 2 años a una tasa efectiva del 15%. De este préstamo nos piden hallar la cuota mensual y nos piden elaborar el cronograma de pagos respectivo considerando la fecha del desembolso del 2 de enero del 2015. Este ejemplo ya lo había dado en un video tutorial anterior en el cual desarrollé el método francés o cuotas iguales, pero estoy copiando el mismo ejemplo para desarrollar ahora el método alemán y ustedes puedan ver las diferencias que hay entre distintos métodos. A ver, el capital es de 50.000. El plazo que nos dan es de 2 años, pero como nos piden cuotas mensuales, lo trabajamos en meses, que vendrían a ser 24 periodos mensuales. La tasa efectiva anual es del 15%. Y la tasa con la que tenemos que trabajar es una tasa mensual. La tasa mensual se calcula de la siguiente manera. Ya les había fórmula de cómo calcular una tasa equivalente a partir de otra en el video tutorial anterior, y es de la siguiente manera: igual a paréntesis 1 más la tasa que tenemos, la tasa efectiva anual que nos han dado por dato, y con al F4 elevamos a la potencia entre paréntesis el número de días de la tasa que nosotros queremos. La tasa que nosotros queremos es una tasa mensual, por lo tanto ponemos 30 días. Dividimos entre el número de días de la tasa efectiva que tenemos, que es la tasa efectiva anual, 360 días. Obviamente estábamos hablando de un año comercial de 360 días. Le restamos la unidad y ya tenemos la tasa efectiva mensual. Bueno, en este caso estamos trabajando con la modalidad vencida. Ponemos el número 0 por ser modalidad vencida. Ahora nos piden hallar la cuota mensual. ¿Cómo hallamos la cuota mensual? La cuota mensual se calcula de la siguiente manera. Vamos a utilizar una función para poder hallar la cuota mensual. Esta la vamos a calcular de la siguiente manera. Le damos formato a estas dos celdas antes de entrar al menú financiera. Le damos formato. Ahora sí, vamos a hallar la cuota mensual con la cual se va a trabajar. Cuota mensual. Bueno, para poder hallar la cuota entramos al menú financiera, al menú de funciones, donde encontramos la función financiera. Ya tenemos la función financiera. Ahora vamos a la función pago. Buscamos la función pago. Ya la tenemos, le damos enter y al darle enter aparece un cuadro. Este cuadro nos pide la tasa con la cual vamos a trabajar. La tasa es del 1.17% tasa efectiva mensual. Le damos clic y ahora el número de periodos en el cual vamos a trabajar. El número de periodos es de 24 meses. El valor actual hace referencia al capital. Le damos clic y ya tenemos el valor actual. Ahora el tipo hace referencia a la modalidad. La modalidad con la que nosotros trabajamos es vencida y ya le habíamos dado el valor del número 0. Le damos clic y ya tenemos la modalidad. Ahora, si se dan cuenta, en este cuadro de la función pago ya aparece el resultado. Este resultado aparece negativo. ¿Por qué? Porque toda función pago, toda función de pagar siempre es en negativo. En todo caso, si queremos que salga positivo, acá donde dice valor actual, antes de el C10 le ponemos el signo negativo. Y ya tenemos que el resultado va a salir ahora en número positivo. Le damos aceptar y ya tenemos la cuota mensual. Ya tenemos la cuota mensual, que es de 2.402. Le damos formato número. Ahí lo tenemos, 2.402.01 es la cuota mensual. Ahora, este es el cuadro que les había dicho que había elaborado.
Este cuadro consta de fecha de vencimiento, número de cuotas, saldo inicial, cuota mensual, los intereses, la amortización y el saldo final del capital. ¿Cuál es la diferencia con el método francés que ya habíamos trabajado? Es que ahora en el método francés las cuotas eran constantes, pero en el método alemán lo que es constante es la amortización del capital. ¿Y cómo se trabaja? Se trabaja de la siguiente manera. Nos dieron una fecha de desembolso. Esta es la fecha de desembolso del 2 de enero del 2015. La vamos a copiar en la primera celda de fechas. 2 de enero del 2015. 2 de enero del 2015. Ya lo tenemos. Ponemos los números de cuotas. Tenemos la cuota 0, la cuota 1, la cuota 2 y así sucesivamente. Las fechas la copiamos de la anterior. Igual la fecha anterior más los próximos 30 días. La siguiente fecha sería igual la fecha anterior más los próximos 30 días y así sucesivamente. Pero no podemos hacer eso, nos pasaríamos toda la tarde aquí. Simplemente agarramos, nos vamos a la esquina y copiamos hasta el mes 24. Hasta el mes 24. Una vez copiado y arrastrado hasta el mes 24, nos vamos a la celda de saldo. En la celda de saldo, en la fila de cuota número 1, ponemos el préstamo que nos han dado, que es de 50.000. Le ponemos el signo igual y le damos clic a la celda del préstamo. Ponemos enter y ya tenemos la celda, ya tenemos los 50.000 que nos habían dado como préstamo. Ahora a nosotros en el método alemán nos dicen que la amortización siempre es constante. En todo caso, ¿cómo hallamos la amortización constante en el método alemán? Simplemente hacemos igual y ponemos el préstamo o capital dividido entre el número de periodos. Lo dividimos entre el número de periodos. El número de periodos es 24. Y como el capital es constante, lo sombreamos con el signo monetario dólar, con F4. Y listo. Ya tenemos el valor de la amortización del capital. Este vendría a ser el valor de la amortización del capital, pero este es constante. En todo caso, no debimos de sombrear solo al valor del capital, sino sombreamos toda la fórmula. Nos vamos acá donde dice fórmulas y sombreamos todo y hacemos F4. Ya lo tenemos todo en dólar. En todo caso, le damos enter. Ahí lo tenemos. Ahora lo podemos arrastrar hasta el mes 24. Va a permanecer constante. ¿Cómo hallamos la cuota? La cuota se calcula como la amortización más los intereses. ¿Cómo hallamos esto? De la siguiente manera. Ponemos igual a la celda de amortización más la celda de intereses. Pero nos aparece el mismo valor debido a que aún no hemos hallado los intereses. En la celda de intereses ponemos igual. Le damos clic a la celda de saldo inicial, que se calcula de la siguiente manera. Los intereses se calculan como el saldo inicial por la tasa de interés. Pero la tasa de interés es constante, no cambia. En todo caso lo sombreamos solo a la tasa de interés AC13 con F4. Y le damos enter. Y ya tenemos los intereses. En todo caso, la cuota que se va a pagar es de 2.669.08 y la amortización es de 2.083.33. El saldo final se calcula de la siguiente manera. Ponemos igual como se calcula el saldo final, como la resta del saldo inicial menos la amortización. Saldo inicial menos la amortización. Le damos enter. Y ya tenemos la primera fila de datos. Este vendría a ser el saldo final del capital en la fila número 1, pero en la fila número 2 la celda inicial vendría a ser igual a la celda final de la fila número 1, o sea el saldo inicial es igual al saldo final de la fila número 1. Le damos clic y le damos enter. Son iguales. Ahora no vamos a copiar los otros, simplemente agarramos los últimos 4 celdas y arrastramos a la siguiente fila, así. Ahora agarramos todas las 5 últimas celdas y la arrastramos hasta el mes 24 y obtenemos de manera automática los resultados. Como pueden observar,
En el último saldo final ya aparece 0. Luego de la operación, luego de haber cumplido con los 24 meses de cuotas que se habían pactado, se supone que el saldo final tiene que ser de 0 ya cancelado. Ahora, en el cuadro ponemos acá totales. Y observamos que podemos hacer una suma de la cuota, los intereses y la amortización. ¿Cómo la realizamos? De la siguiente manera. Bajamos, ponemos en la celda posterior a la altura de la columna de cuota, le hacemos clic a la celda y ponemos en autosuma. Esto lo arrastramos a las otras celdas siguientes y como podrán observar, este sería la suma total de las cuotas, la suma total de los intereses y la suma total de las amortizaciones, lo que nos llevaría a ver que se cumple, que la suma de todas las amortizaciones es 50.000, la suma de los intereses ganados es de 7.321.82 y las cuotas que se pagaron de total son de 57.321.82. De esta manera es como se desarrolla el método alemán, a diferencia del método francés. Es uno de los métodos más trabajados actualmente en las entidades financieras. Si tienen alguna duda, alguna consulta, simplemente háganmela llegar. Voy a dejar mi web en mi suscripción, en la descripción de este video, y si les gustó le dan like.